Hola vivers, soy Diana, vuestra profe de mates. En el vídeo de hoy os traigo la corrección del examen de matemáticas del año 2023 de las pruebas de acceso a grado superior de la Comunidad de Madrid. Vamos a echarle un vistazo. Si queréis seguirlo, tenemos el PDF con la corrección en nuestra página web en luis-vives.es. En la sección de recursos vamos a exámenes resueltos. Y aquí tenemos exámenes de muchísimas convocatorias, de muchísimas cosas. Selectividad, EBAU, selectividad PC y el que nos interesa, que es el de ciclos de grados formativos de grado superior en Madrid. Vamos al de mayo de 2023 y hacemos clic en el de matemáticas, que es el que queremos ver hoy. Vemos que consta de 5 preguntas. Una primera pregunta de matrices, súper típica. Luego tenemos otra que es un problema de palabras de sistema de ecuaciones donde nos dan un montón de texto que tenemos que convertir en un sistema y resolver. Luego nos dan uno de análisis también bastante típico, donde nos dan una función y nos piden su crecimiento y su decrecimiento. Otro de análisis, donde nos piden dominio y asíntotas. Y por último, uno de geometría, donde nos preguntan por un triángulo. Vamos a ir poquito a poco. En el primero, nos dan estas dos matrices. La matriz A, que es menos 1, 3, 1, 1, y la matriz B, que es la 1, 0, 1, menos 1, menos 2, 1. Y lo primero que nos piden es que calculemos el producto de esas dos matrices, A por B. Pues nada, escribimos aquí A y B y empezamos a multiplicar matrices, que si recordáis era lo de filas por columna. Fila por columna. Menos 1 por 1 más 3 por menos 1, que es lo que tenemos aquí, pues nos da menos 1 menos 3, que es menos 4, que es esto. Y así vamos siguiendo. Fila por columna, menos 1 por 0, más 3 por menos 2, que es menos 6, pues lo que tenemos aquí. 0 menos 6, que es menos 6. Y si vamos haciendo eso para todas las filas y todas las columnas, vamos sacando todos los números. Hacemos primera fila con todas las columnas, eso nos da la fila de arriba, y luego la segunda fila con todas las columnas, que nos va a dar la fila de aquí abajo. Y nada, pues nuestro resultado final es la matriz menos 4 menos 6, 2, 0 menos 2, 2, que es una matriz que tiene 3 columnas y 2 filas, que tiene sentido porque aquí estamos multiplicando una matriz que tiene 2 filas por una que tiene 3 columnas, así que encaja. Y eso es el primer apartado. En el siguiente, nos piden que calculemos la inversa de una matriz A, que esto es pura teoría. Recordamos que la inversa de una matriz es 1 entre el determinante de esa matriz por la adjunta de esa matriz traspuesta. Entonces vamos poquito a poco. Primero calculamos el determinante de la matriz A, que se hacía multiplicando las diagonales. Menos 1 por 1, menos 1. 3 por 1, 3. Y restamos. Menos 1 menos 3, menos 4. Que es lo que hemos puesto aquí. Cuando ya tenemos el determinante, vamos a por la adjunta. Si recordamos, la adjunta era una matriz del mismo tamaño que la matriz original, es decir, en este caso será una matriz 2 por 2, que se obtenía de una forma un poquito rara, que era, primero colocábamos aquí signos, como en un tablero de ajedrez, empezando por un más y luego íbamos intercalando. Y ahora, para ver qué poníamos en cada uno de estos huequitos, mirábamos la matriz original, tachábamos esa fila, tachábamos esa columna y mirábamos lo que nos quedaba. En nuestro caso, si quiero venir aquí arriba, tacho esta fila, tacho esta columna y lo que me queda es este 1. Para el siguiente, tacho esta fila, tacho esta columna y lo que me queda es este 1. Pondría aquí el 1 y con el menos se me convierte en menos 1. Después, tacho fila, tacho columna, porque quiero aquí abajo, tacho esta fila, tacho esta columna y me queda el 3. Que como hay un menos, pues es un menos 3. Y aquí hay una errata. Aquí hay una errata que tenemos que modificar. Pero bueno, ahora lo miramos. La versión buena sería aquí con menos 3. Y luego aquí tacho fila, tacho columna, me quedaría el menos 1, coloco aquí. Más por menos, menos, así que ese se nos queda. Y nos queda que la adjunta de A es 1 menos 1
menos 3 y menos 1. Después lo que queremos poner en la fórmula es la traspuesta, así que aquí intercambiamos filas por columnas. El 1 menos 3, que es una columna, se convierte en una fila, 1 menos 3. Y la columna menos 1 menos 1 se convierte en la fila menos 1 menos 1. Y ya está. Si ahora juntamos esto con el determinante, según esta formulita, tenemos la inversa, que es menos un cuarto entre 1, lo cambiamos ahora bien, 1 menos 3, menos 1, menos 1. Y ahí lo tenemos. Lo siguiente que nos piden es el rango de la matriza. El rango, recordad que se podía calcular de muchas formas. Una que os suele gustar bastante es por Gauss, y otra que está bastante bien y que es muy rápida es la de los determinantes. Decíamos que el rango de una matriz es el tamaño de la submatriz más grande con determinante distinto de 0. Entonces, en el caso de la matriz A, pues el rango como mucho va a ser 2, porque aquí no cabe ninguna matriz de 3 por 3, porque 2 por 2 es ser pequeña. Así que como muchísimo el rango va a ser 2. Eso sería si el determinante de la propia matriz es distinto de 0. Lo calculamos, nos queda menos 4, que es lo que hicimos antes. Y como es distinto de 0, aquí está. Pues el rango de A va a ser 2. Porque el determinante de la matriz A es distinto de 0, es una matriz 2 por 2 y no puede haber ninguna más grande. Tiene que ser 2. En B pues pasa algo parecido. Como tiene 3 columnas y 2 filas, el rango como mucho muchísimo va a ser 2, porque aquí no cabe ninguna matriz de 3 por 3. Entonces vamos a mirar si tiene alguna submatriz de 2 por 2 con determinante distinto de 0. Vamos a empezar probando por esta de aquí. Si calculamos este determinante es 1 por menos 2, menos 2, menos 0. Pues nos queda menos 2. Menos 2 es distinto de 0, así que hay una matriz de 2 por 2 con determinante distinto de 0, así que el rango de B es 2. Y hemos terminado. Y eso era la cuestión primera. En la siguiente tenemos un texto pues donde nos hablan de 3 personas, María, Pablo y Sofía, que están vendiendo boletos para una rifa benéfica. Y nos dan una serie de datos. Nos dicen que María y Sofía juntas vendieron 600 boletos, que Sofía vendió 100 boletos más que María, y que Pablo vendió un tercio del total de todos los boletos. Y nos dicen que llamemos... Nos dicen que llamemos X al número de boletos que vendió María, Y al número de boletos que vendió Pablo, y Z al número de boletos que vendió Sofía. Y lo primero que nos piden es escribe un sistema de ecuaciones con la situación planteada. Pues nada, si María vendió X y Sofía vendió Z, y entre las dos vendieron 600 boletos, pues X más Z tendrá que ser igual a 600. Entonces esa será nuestra primera ecuación. A continuación nos dicen que Sofía vendió 100 boletos más que María. Entonces, si Sofía vendió Z y María vendió X, si a María le añadiésemos 100 boletos más, habrían vendido lo mismo. Así que nuestra siguiente ecuación es Z es igual a X más 100, que es esta que hemos puesto aquí. Y luego, por último, nos dicen que Pablo vendió un tercio del total de todos los boletos. Vale, esto hay que tomarlo con cuidado. ¿Cuánto es el total? El total de boletos vendidos es X más Y más Z. Los que vendió María más los que vendió Pablo más los que vendió Sofía. Un tercio de eso es un tercio de eso. Y nos dicen que un tercio del total es lo que vendió Pablo. Así que esto tiene que ser igual a lo que vendió Pablo, que era Y. Así que esta va a ser nuestra última ecuación, que tenemos aquí abajo. Y es igual a un tercio de X más Y más Z. Y ya tenemos nuestras tres ecuaciones, que ahora vamos a reordenar un poquito para dejar todas las incógnitas al lado izquierdo y todos los números al lado derecho. Y se nos convierte en X más Z es igual a 600, X menos Z es igual a menos 100. Y esta de aquí, un tercio de X menos 2 tercios de Y más un tercio de Z es igual a 0. Esto es un poco desagradable porque tiene tercios y no queremos usar tercios. Entre otras cosas porque, primero porque las fracciones son feas.
Segundo, porque en la calculadora los decimales no suelen funcionar bien. Si fuese un cuarto, pues diríamos, vale, 0,25. Pero si queremos hacer un tercio sería 0,3333333 y como no tenemos espacio infinito, pues va a haber que redondear en algún momento. Y eso nos va a meter errores a la hora de corregir. Y no queremos eso. Pues perdón, a la hora de resolver. Y no queremos eso. Así que nada, vamos a tomar esta ecuación y nos vamos a quitar las fracciones y los decimales multiplicándola toda por 3. Si esto es igual a esto, 3 veces esto es igual a 3 veces esto. Este 3 y este 3 se nos van. 0 por 3 es 0 y llegamos a esta ecuación de aquí. X menos 2y más z es igual a 0. Y ahora ya, pues que tenemos el sistema, pasamos al apartado B, que nos piden que lo resolvamos. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues de muchas formas. Como es, aquí hay que tener cuidado porque como es de 3 incógnitas, a lo mejor es un poquito arriesgado intentar resolverlo por reducción, por sustitución o por igualación. En este caso resulta que sí que se va a poder porque tiene una estructura un poquito especial, pero no queremos confiar en la suerte. Entonces vamos a resolverlo de otra forma que siempre funciona, que es la forma de Cramer. Otra forma que siempre funciona también es por el método de Gauss, pero ese no lo hemos hecho aquí. Para resolver en forma de Cramer, escribimos este sistema en forma matricial, construyendo la matriz ampliada de los coeficientes, que es lo que multiplica la x, 1, más lo que multiplica la y, que es 0 porque no hay ninguna y, más lo que multiplica la z, que es 1, y es igual a 600. Lo mismo con la segunda ecuación y con la tercera. Para aplicar Cramer, pues empezamos resolviendo la x. Lo que nos dice el método de Cramer es que x es igual a una fracción. Es igual al determinante de esto de aquí, que lo llamamos A, entre el determinante de la matriz A, pero cambiando la primera columna por esta de aquí. Y eso nos queda esto que hemos puesto aquí. Si calculamos estos determinantes por el método habitual, por la regla de Sarrus, nos queda este resultado aquí, que es 250 boletos. Podemos averiguar la y la z también por el método de Cramer. Para la y sería exactamente igual, dividir entre el determinante de A. ¿El qué? Pues la matriz A, pero esta vez en vez de cambiar la primera columna, cambiando la segunda columna por esto. Y para z igual, pero con la tercera. Sin embargo, eso sería calcular muchos determinantes y podemos evitar. O sea, si podemos evitarlo, igual nos interesa. En nuestro caso, como ya sabemos cuánto vale x, podemos sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación, x más z es igual a 600. Como x hemos dicho que es 250, pues es que z tiene que ser 350. Y ya la tenemos también. Y ahora que tenemos tanto x como z, vamos a la ecuación de abajo y a partir de ahí sacamos la y, que tiene que ser 300. Y hay una errata. Y ya está, terminado. Luego tenemos la cuestión tercera, donde nos dan esta función de aquí, que es un polinomio de tercer grado, y nos piden que calculemos pues, 3 cosas súper típicas. Primero, los valores que toma la función en x igual a menos 1 y en x igual a 0. Luego, su crecimiento y su decrecimiento. Y luego, máximos y mínimos relativos de la función. Vale, pues vamos poco a poco. En el primer apartado, lo que nos preguntan es los valores que toma la función en x igual a menos 1 y en x igual a 0. Pues esto es muy sencillo, es simplemente sustituir x igual a menos 1 y x igual a 0 en esta función de aquí. Por ejemplo, para menos 1, pues ponemos, siempre que ponga x, ponemos menos 1. Aquí ponemos menos 1 y nos queda menos 1 elevado a 3, menos 15 por menos 1 elevado a 2, por 63 por menos 1, menos 32. Y esto habría que calcularlo, que aquí no lo tenemos calculado, pero sería menos 1 menos 15 menos 63 menos 32. Si lo juntamos, todo esto sería menos 95, que con esto sería menos 110, que con esto sería menos 111. Pues ya está. Y lo mismo con el 0. Sustituimos x igual a 0 en la función y nos queda 0 elevado a 3 menos 15 por 0 al cuadrado más 63
3 por 0 menos 32, que es menos 32. Punto pelota. Ya tenemos el primer apartado hecho. Dejadme que compro esto. Esto sería 95. Con esto sería 105. Con el 5 sería 110. Sí. Vale. Y con eso tenemos el apartado A. En el apartado B nos piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Vale, para estudiar cómo crece y cómo decrece una función, lo que tenemos que hacer es derivarla. Porque recordad que si la derivada era positiva, la función crecía. Si era negativa, decrecía. Entonces derivamos esta función de aquí, que como es un polinomio, pues es muy fácil de derivar, solamente hay que bajar los exponentes. Y entonces el x elevado a 3 se convierte en 3x elevado a 2, menos 30x, que viene de aquí, de bajar este 2 y multiplicarlo por el 15, más 63, y el 32 desaparece porque es una constante. Entonces esto es la derivada de aquí. Y lo que hacemos una vez tenemos la derivada es buscar los puntos críticos. ¿Cómo se hacía? Igualando a 0 y resolviendo. Los puntos críticos serán los puntos donde la derivada valía 0. Entonces igualamos a 0, resolvemos con la fórmula cuadrática de toda la vida y nos queda 30 más menos 12 entre 6, que si sacamos la calculadora es 5 y 3. Pues esos son los puntos críticos. Con los puntos críticos nos construimos la tabla de crecimiento y decrecimiento, que es esta que tenemos aquí arriba. El crecimiento y el decrecimiento permanece constante entre menos infinito y 3, luego entre 3 y 5 y luego entre 5 e infinito. En estas zonas no cambia. ¿Cómo sabemos si en estas zonas crece o decrece? Mirando el signo de la derivada. Por ejemplo, si sustituyo algún número entre menos infinito y 3 aquí, como por ejemplo el 0, me quedaría 0 menos 0 más 63, que es positivo. Así que aquí la función crece. Entre 3 y 5, pues si meto aquí el 4, me va a quedar negativo, la función decrece. Y entre 5 e infinito puedo elegir a lo mejor el 6 o el 7, sustituir aquí, y me va a quedar positivo. Así que la función crece. Tenemos que crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Aquí alcanzará un valor máximo, que será en x igual a 3, y luego aquí alcanzará un valor mínimo, en x igual a 5. Que eso es justo lo que nos piden en la siguiente. Máximos y mínimos relativos de la función. Pues estamos viendo que tiene un máximo en x igual a 3, tiene un mínimo en x igual a 5, y ya está. Pero es que no se quedan contentos con eso, porque luego nos piden los valores que toma la función en esos puntos. Bueno, pues es que los valores ya lo sabemos hacer. Es lo mismo que hacíamos en el apartado A. Sustituimos en nuestra función 3 y 5 y nos queda 51 y 33. Terminado. Y uno más para la saca. En el número 4 también es de análisis. Nos dan esta función de aquí, que esta es más complicada. Esta ya no es un polinomio, es una división de polinomios. Es lo que se llama una función racional. Y nos piden primero que calculemos su dominio y luego sus asíntotas. Vale, pues el dominio de una función racional... ¿Qué era el dominio de una función? El dominio de una función es los valores que puede tomar la x. En este caso tenemos una división, entonces hay que tener cuidado con que el denominador no valga 0, porque acordaos que no se puede dividir entre 0. Entonces, quiero asegurarme de que x cuadrado menos 4 sea distinto de 0. Voy a mirar dónde es igual. Es igual en x igual a más menos 2, así que eso no puede ser. El dominio será todos los reales menos el 2 y el menos 2. Y eso es el apartado A. En el apartado B nos piden que estudiemos sus asíntotas. Pues nada, vamos a ellos. Hay 3 tipos de asíntotas, las horizontales, verticales y las oblicuas. Vamos a ir de uno en uno. Las horizontales se estudiaban en el límite en el que en el que x tendía a infinito. Recordad que una asíntota era una recta a la que se va acercando la función. Si mi función se va acercando a una recta horizontal, lo que tendré que mirar es cuánto vale la función en x tendiendo a infinito para ver cuál es la ecuación de esa recta. Si calculamos este límite cuando x tiende a infinito, pues es que me puedo olvidar de estas constantes porque infinito más 2, infinito menos 4. Da lo mismo el 2 y el 4. Así que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado entre x cuadrado y puedo cancelar el x cuadrado con este. Que me queda 1. Como el límite de esta función es 1,
tiene una asíntota horizontal igual a 1. Y ya está. ¿Puede haber oblicua? Pues no va a haber asíntota oblicua, porque fijaos en que si mi función se está acercando cada vez más a una recta horizontal, es imposible que al mismo tiempo se vaya acercando cada vez más a una recta oblicua. Así que no hay oblicua. ¿Qué más? Nos quedan las asíntotas verticales, que esas recordamos que pueden aparecer en los problemas de dominio, que en este caso son en 2 y en -2. Vale, ¿cómo mirábamos si había asíntotas verticales? Estudiando los límites laterales de la función en x tendiendo a 2 y en x tendiendo a -2. Cuando lo hagamos vamos a ver que tenemos indeterminaciones del tipo k entre 0, donde k es distinto de 0. Por ejemplo, cuando nos acercamos a 2 tendremos 4 más 2, que es 6, entre 0. 6 entre 0 es una indeterminación, hay que hacer límites laterales, algunos serán infinitos, otros serán menos infinitos. Sea como sea, tienden a algún infinito. Así que va a haber asíntotas verticales en esos puntos, tanto en 2 como en -2. Y ya está. Y con eso tenemos el 4 y solamente nos queda el ejercicio 5. Donde este vale poquito, vale un punto porque es que no tiene mucho misterio. Nos dan este triángulo rectángulo de aquí con una serie de medidas 10, 25 y 3. Perdón, 10, 25 y C y un ángulo al que han llamado B. Y lo primero que nos piden es averiguar el valor de este cateto. Acordaos que los catetos son los lados cortos y al otro se le llama hipotenusa. Calcula el valor de este cateto con 2 cifras decimales. Vale, pues es que el valor de este cateto lo podemos averiguar por Pitágoras, que nos decía que la suma de los cuadrados de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, este al cuadrado más este al cuadrado tiene que ser igual a este al cuadrado. ¿Qué es lo que hemos escrito aquí? De aquí despejamos, llegamos a que c cuadrado tiene que ser 25 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Así que c será la raíz de 25 al cuadrado menos 10 al cuadrado, que con 2 decimales es 2,91. Fijaos en un detallito. Normalmente cuando tenemos una ecuación del tipo c al cuadrado es igual a algo, al resolver poníamos aquí un más menos raíz de ese algo. Aquí no hemos puesto el más menos porque c es una longitud y las longitudes tienen que ser positivas. También podríamos poner el menos, pero es que no tiene sentido que el lado de un triángulo mida algo negativo. Así que en este caso no lo ponemos. ¿Qué nos piden después? Calcula las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente de este ángulo de aquí. Vale, pues recordad que cuando tenemos un ángulo, que voy a llamar aquí alfa, podíamos definir una cosa llamada razones trigonométricas, que eran el coseno, el seno y la tangente, como razones, ratios, divisiones entre los lados. Por ejemplo, el coseno era el cateto contiguo entre la hipotenusa, que en nuestro caso será 22,91. Bueno, ¿contiguo a qué? Contiguo al ángulo. En nuestro caso entonces sería c entre 25, pero es que c hemos dicho que es 22,91, así que nos queda esta de aquí. El seno era el cateto opuesto entre la hipotenusa, pues 10 entre 25, que es 0,4. Y por último, la tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo, 10 entre 22,91, que es 0,44. Y con esto hemos terminado el examen y ya tenemos todos los resultados. Nos vemos en el próximo vídeo, ánimo y a por el 10.